Y este es el momento de la primera entrevista de un día que, por más que ya han ido quedando atrás distintos hechos políticos de la semana pasada, quiere rescatar uno antes de, más adelante, meterse en otras cuestiones que estarán pasando hoy. Porque el viernes pasado compareció ante la Comisión Permanente del Parlamento, que ya terminó su actuación por este verano, porque terminó formalmente el receso legislativo, Claudia Romero, la presidenta de INAU, el Instituto del Niño y el Adolescente. Claudia Romero es pediatra de profesión y docente grado 4 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Antes de asumir este cargo en este periodo de gobierno, fue, por ejemplo, coordinadora del área programática de salud de la niñez del Ministerio de Salud Pública entre 2015 y 2020 y estuvo, como yo decía, el viernes pasado en el Parlamento convocada y acompañando a quien formalmente debía estar allí, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, a instancias de la oposición, puntualmente del senador colorado Robert Silva, que hizo el llamado a sala pidiendo respuestas por hechos y situaciones que derivaron en la muerte de menores a cargo del INAU, como tema quizás saliente, pero también en la convocatoria había otros asuntos. Por ejemplo, preguntas acerca de la provisión de cargos dentro del INAU y la situación actual de los Centros de Atención a la Infancia y la Familia, conocidos como CAIF. Con Claudia Romero hablaremos de esa instancia que se dio en el Parlamento el viernes pasado y, por ende, de las políticas públicas vinculadas a la niñez y la adolescencia en este país. Buen día, Claudia. Gracias por estar. Buen día para todas y para todos. Un gusto estar acá realmente. Vamos a empezar hablando de lo general, antes de aterrizar en lo particular, si se le puede llamar así, a eso que pasó en la Comisión Permanente el día viernes. Para tener una idea macro de todo lo que abarca una institución muy importante y muy grande en estructura, como es el INAU, ¿con cuántos niños, niñas y adolescentes se relaciona INAU? En realidad, relación el INAU tiene con más de 110.000 niños a través de diferentes proyectos. Nosotros hablamos de vinculaciones que tiene el instituto con diferentes gurises a través de lo que hablabas hoy, por ejemplo, los CAIF, los CAPI, los clubes de niños, los centros juveniles, diferentes proyectos. Eso es todo una parte del INAU. Y después está la parte por la que se conoce más al INAU, en general la parte más portadora de noticias tristes a veces, que tiene que ver con el sistema de protección especial, que son los niños que de alguna forma están desvinculados de su familia, ya sea permanentemente o transitoriamente, y que residen en el INAU desde esas características, puede ser permanentemente o no, y ahí estamos hablando de aproximadamente 8.000 niños, aproximadamente. De esos 8.000, hay entre 3.500 y 3.900, dependiendo del mes y la época del año, que se relacionan en modalidades de 24 horas. Otros se relacionan en ese sistema de protección especial, pero trabajando desde los territorios, con las familias, con el seguimiento, para garantizar los cuidados. ¿Se puede decir que ahí está la población más vulnerable que INAU atiende, en ese núcleo que recién mencionabas? Exactamente, ahí está la población más vulnerable de todas. ¿Por qué esos niños, niñas y adolescentes, en particular ese núcleo, llega a INAU? Bueno, llegan primero que nada y en un paraguas muy grande por vulneración de sus derechos. Cuando uno se mete en las historias, esas vulneraciones hacen carne en algunos temas como es la violencia, como es la negligencia en los cuidados. En el último tiempo hemos visto un aumento de los ingresos vinculados a la pobreza. Nosotros decimos que incluso por el Código y por la Convención de los Derechos del Niño, la pobreza no debería ser una causa de institucionalización. Evidentemente la pobreza da cuenta de otras, ¿no?, de otras situaciones. A veces la pobreza está limitando la forma de poder ejercer los cuidados. Pero ningún niño debería estar en el instituto en un sistema de protección especial porque su familia sea pobre. Cuando se decidió hacer el llamado a sala, desde la oposición se dijo que se iban a pedir explicaciones sobre, en ese momento, 3 casos de muertes de niños, niñas y adolescentes que estaban bajo el amparo del INAU cuando fallecieron. Y en ese interín hubo un 4.º caso. Yo simplemente para poner el contexto quiero enumerar y pasaremos a eso que fue uno de los núcleos centrales del llamado a sala, ¿no? El 6 de febrero, INAU comunicó el fallecimiento de un adolescente de 15 años que se encontraba institucionalizado en un centro especializado tras presentar un cuadro de gastroenterocolitis. El 27 de enero, estamos yendo hacia atrás, INAU informó que murió una adolescente de 15 años que había sido afectada días antes por inhalación de humo en un centro en Tacuarembó en el que hubo un incendio. El 11 de enero, seguimos yendo hacia atrás, un niño de 10 años fue hallado sin vida en la Clínica Boulevard de Atención de Salud Mental y desde el instituto se señaló que hasta el momento en el que esto ocurrió no había presentado malestar, hasta la noche anterior,
que las cámaras de seguridad dan cuenta de que se acostó el sábado por la noche sin que se visualizaran eventos anómalos en la habitación donde fue encontrado sin vida al día siguiente, un domingo. Y el último caso que enumeramos, porque es lo que la oposición puso en la agenda, digamos, fue el 31 de diciembre, cuando un adolescente de 15 años se fue sin autorización, o sea, se fugó de un centro y luego fue encontrado muerto, presuntamente por ahogamiento, en la bahía de Capurro, en Montevideo. De estos 4 casos, ¿qué explicaciones se pueden dar ahora cuando, me consta, porque esto lo dijiste en sala, hay investigaciones, pericias que todavía no han terminado? Sí, en efecto, las investigaciones están cursando en Fiscalía, nosotros no tenemos acceso a la información, lo dijimos en sala también porque nos pareció importante, tuvimos una reunión en Fiscalía General de la Nación, dando cuenta de que muchas veces necesitamos obtener la información antes por las dudas que haya que generar algunas acciones que prevengan, ¿no?, otros desenlaces o que tengamos que atender de forma particular. También fuimos muy enfáticos porque también se observó al INAU de alguna manera en la información, ¿no? Y nosotros fuimos muy enfáticos de los marcos normativos que existen en nuestro país y a nivel internacional, y sobre todo de un precepto ético que nosotros queremos sostener de cómo se da la información de estos fallecimientos. Nosotros somos responsables de cuidar las historias personales de estos gurises y eso excede incluso a la vida de estos gurises. Entonces tenemos que dar una información que permita rendir cuentas, pero sin interferir ni revictimizar. Y en estos casos, las situaciones los que nos traen son a temas más grandes, como vos decías. Uno puede analizar cada uno de estos fallecimientos y puede dar cuenta de cada uno de estos fallecimientos, esperando tener los resultados de las investigaciones, pero eso trasluce otras cosas que son estructurales al INAU. Las salidas no acordadas, los centros de atención de salud mental y con eso la salud mental, los centros de breve estadía, las cuestiones edilicias. Entonces, lo que están abriendo estos fallecimientos son algunas debilidades de la estructura propia del INAU, más allá de algún acontecer propio de la historia de estos gurises, ¿no? Porque nosotros fuimos muy respetuosos, pero hay historias en las que estamos esperando la investigación, pero como vos decías, una historia del 6 de febrero que ocurre dentro de una infección por una gastroenterocolitis en que se tomaron todas las medidas que indicaron desde el lugar de salud, y donde se llamó en 2 oportunidades y con una asistencia prolongada por salud, en una situación de incendio que era un centro habilitado por bomberos, entonces en eso es una de las búsquedas que uno va a hacer, ¿no? ¿Pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo se actuó? Una muerte que se interpreta como una muerte súbita, pero que da para atrás una situación que está vinculada a la salud mental. O sea, cuando nosotros encontramos estas historias, lo primero que hicimos fue ¿dónde estamos parados con respecto a esto? Y lo que hicimos fue votar y decidir un análisis de los fallecimientos ocurridos en el sistema de protección especial para ver cómo estaba la foto hoy. O sea, si respondía a una trayectoria que era así o había algo que estaba pasando que era nuevo. Y no es así. El 2025 se comporta exactamente muy parecido en la media incluso del último periodo, pero lo que da cuenta también es que de los fallecimientos que ocurren en el sistema de protección especial, casi el 70% son adultos, porque también fuera de estas cifras que tú dabas, Juan Martín, hay adultos, otros fallecimientos, y muchos, y más del 60% también, están en centros de discapacidad o de atención de la salud mental. Uh-huh. Me quedé pensando en eso de los adultos, capaz que lo comentaste y se me escapó. ¿Por qué contás esos casos? A ver si entiendo el vínculo con la problemática de INAU. INAU tiene adultos en su interior, aloja adultos, y de hecho hubo estos fallecimientos por los que se nos convoca y porque se quiere saber, pero hubo otros fallecimientos de adultos. Cuando nosotros damos, por ejemplo, el reporte del 2025, que se comporta muy similar al anterior, hubo 20 fallecimientos en el sistema de protección especial al que hacíamos referencia hoy, y el 67% de esos fallecimientos son personas adultas, personas que ingresaron siendo niñas al INAU, que en general tienen alguna discapacidad o algún problema de la salud mental y que crecen dentro de la institución. Es interesante el dato porque, claro, uno se queda con la sigla, Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, y no se visibiliza habitualmente que hay personas que ya hace mucho dejaron de ser niños, niñas y adolescentes
que siguen estando bajo el amparo del INAU. ¿En dónde están? ¿Dónde están esos centros? En realidad esos mayormente son centros de discapacidad y centros de salud mental. O sea, en general los que cubren 18 años y tienen sus capacidades para ejercer la autonomía son acompañados de otra forma. Quienes quedan dentro de la institución están o ausentes de familia, pero que requieren un cuidado, que son personas con alta dependencia y que es... Hoy el instituto es el Estado en sí mismo el que da la respuesta, porque en general hay un proyecto de transición que quedó medio en stand-by en el periodo pasado, pero que se está haciendo y que es muy lento. También se hicieron en el año pasado, no es que... pero que es la transición de los adultos al Ministerio de Desarrollo Social. Ajá, o sea que ahí, no sé si es por el lado del Sistema Nacional Integrado de Cuidados o qué organización, directamente el MIDES, pero está previsto que eso en algún momento se ordene de otra forma. Claro, claro que sí. Por ahí lo dijiste y se me escapó. ¿Cuántas personas adultas hay en esa condición hoy, dependiendo de INAU? Hoy en general oscilan, hay como 500 internados, pero tenemos más de 1000 distribuidos en estos centros. Volviendo a la cuestión de las muertes, vos recién decías que los números de muertes de personas bajo amparo de INAU, sean, ahora que lo tenemos más claro, mayores de 18 años o menores, vienen siendo altos desde hace un tiempo y que los números del último año cerrado se parecen a los del año anterior. Hace poco Brecha publicó información al respecto, vos manejaste información en los mismos términos en la sesión de la comisión permanente. Del total de fallecimientos que hubo de 2020 a la fecha, según Brecha hubo 347, 234 estaban vinculados a centros de tiempo parcial, atención a la ciudadanía, mientras que 112, dice el artículo periodístico, formaban parte del sistema de protección especial. Vos en sala manejaste 114, estamos hablando de números muy similares. ¿Qué pasa en ese sistema de protección especial que se dan con esta frecuencia, fallecimientos, y que le pasa al país, que hace ya más de un periodo de gobierno, grosso modo, viene presentando la misma dificultad? Sí, primero déjame una aclaración. Estos números que vos manejabas en términos globales cuando hablamos de 341 y 114, esos son vinculaciones, o sea, los 300 son vinculaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que son gurises que de repente están vinculados al INAU porque van al CAIF, pero están en sus casas y eso. Por eso nosotros analizamos específicamente los que ocurren en el sistema de protección especial. Los 114. Ahí está. Y otro tema, el 112 y el 114, que no es una diferencia significativa, pero nosotros cuando empezamos a hacer el análisis, los conteos eran 1 a 1, porque en realidad el INAU tenía un sistema de información que daba la noticia del fallecimiento por una baja del sistema, pero no había un análisis posterior. Lo que hicimos, y por eso solamente llegamos ahora hasta 5 años, es cotejarlos con los certificados de defunción del Ministerio de Salud Pública y además establecer un vínculo con estadísticas vitales del Ministerio de Salud Pública para tener el reporte del certificado de defunción y saber la causa del fallecimiento, la edad del fallecimiento, porque nos permitía poder llegar a un análisis que nos permitiera ejercer una política pública. Eso en primer lugar. No son muchos en función de la población que atiende el INAU. Cuando nosotros decimos que tenemos 8.000 y fallecieron 20, no se escapa de las cifras que maneja el Uruguay, y sobre todo entendiendo que más del 60% son adultos y tienen una comorbilidad asociada que da cuenta de un riesgo mayor de que este desenlace acontezca. Yo lo decía el otro día y es algo que ya hizo carne en todos nosotros, es que cuando uno reconstruye estas historias a nivel individual, como fuimos a dar cuenta, pero cuando reconstruye las historias a nivel general, lo que uno ve como denominador común es la vida de estos gurises. Cuando uno se detiene a analizar dónde están los riesgos o qué está aconteciendo, lo que uno encuentra es una vida atravesada por el dolor y a través de situaciones que han generado que se vinculen al INAU. Y cuando las ve, va dando cuenta de esto, ¿no? De cómo va afectando en esos gurises que empiezan a tener una debilidad en sus vínculos afectivos, emocionales, en su desarrollo neuropsíquico, que da cuenta de empezar a intervenir desde el lado de la salud, sobre todo vinculado a la salud mental, que sus vidas van tomando un techo más bajo, ¿no? Que vamos perdiendo las ventanas de oportunidad para actuar, y que eso de alguna manera va como trazando un destino. Por eso nosotros decíamos con mucha fuerza que nuestro precepto ético es el antidestino. Porque uno encuentra también dónde empezar a actuar. Y eso creo que es la esperanza de estar acá.
cuando entrevistamos por este mismo tema, hace ya cerca de un mes, al ministro Gonzalo Sibila, él habló de dificultades vinculadas a las trayectorias de vida. Es decir, yo tengo la impresión de que incluso escuchando a ex autoridades de gobiernos pasados, eso se asume o se reconoce, y también de los famosos problemas estructurales que tiene el instituto. Por ejemplo, si uno va a estos casos que estuvieron bajo discusión en la comisión permanente el viernes pasado, el primero, en orden cronológico, el del 31 de diciembre, da cuenta de un adolescente que tenía 15 años y dejó sin autorización un centro y, bueno, después fue encontrado ahogado en la costa de Montevideo, en la zona de Capurro. ¿Qué pasa con las salidas no autorizadas? ¿Por qué se repite eso como problema? Tengo entendido que aparte vos manejaste números que dan cuenta de que en los últimos tiempos el problema se profundizó. Sí, eso es un desafío intenso, ¿no? Es de las cosas que más nos interpelan porque es esto, el equilibrio de la libertad de ellos, de moverse, su autonomía y la protección que tenemos que dar. Esto trae a cuenta de que los gurises que están en el INAU no están privados de libertad. Los centros del INAU son centros de puertas abiertas. A esos gurises les pasaron cosas. Se les fracturó la vida en algún momento. Los fuimos rompiendo de alguna forma y tienen que venir al amparo del INAU. No pueden no participar de algunas actividades como van al liceo solos, como van, ¿no? O van a reuniones o a... Las salidas no acordadas tienen el espectro tan amplio de que de repente un gurí que tiene que llegar 1:30 después del liceo son 2 menos 10 y no llega y es una salida no autorizada, o de repente una salida que no se acuerda. En este caso en particular, y nosotros lo vamos a observar porque nosotros dijimos que las investigaciones dan cuenta de cosas y nosotros obraremos en consecuencia, este adolescente no podía salir porque su afectación personal hacía que no pudiera salir solo, ¿no? O sea, más allá de no darle el permiso, porque es como cualquiera que dice, ¿puedo ir a tal lado? No, no puedes ir. Y si se va, es una salida no acordada. Además, él tenía la particularidad de no poder salir solo. Las salidas no acordadas, en el último tiempo, las personas con una salida no acordada aumentaron el 60%, pero en los últimos 5 años, las salidas no acordadas aumentaron un 380%. Y ahí hay de todo. Primero hay adolescentes que están en un lugar donde no quieren estar muchas veces. Y donde más allá de su sensación de protección, capaz que quieren estar en su barrio, en la esquina con sus amigos o en las lógicas en las que ellos se movían antes. Porque muchas veces no reconocen el riesgo de algunas situaciones o hace años que están en ese riesgo y estructuraron sus vínculos en ese lugar. Hay otros que explosivamente salen porque, bueno, tienen alguna, ¿no?, cuestión. Y después hay algunas cuestiones que están vinculadas a los trayectos de vida de estos gurises, que tienen que ver con las economías ilícitas, con las redes de explotación sexual, con las redes de narco, y que están, ¿no?, rodeando algunas de las situaciones. Por eso, establecer cuáles son las salidas no acordadas de riesgo es fundamental. Esto es un problema estructural, no es de este periodo, ni del anterior, ni del anterior. Es un problema que viene acarreando el INAU desde hace mucho tiempo. Lo que sí hay es un trabajo ahora hecho con trabajadoras y trabajadores de la institución, categorizando los riesgos y trabajando en una forma de proceso que tiene que ver con la prevención, con la atención y con la búsqueda activa, y que tiene otros socios indiscutibles para esto, como son el Poder Judicial y sobre todo el Ministerio del Interior, con quien ya estamos trabajando muy estrechamente en esto de las salidas no acordadas. Y puede haber, o puede ocurrir que se den, o que en algunos centros haya carencias, por ejemplo, en cantidad de personal, ¿no?, de las personas que trabajan con las y los adolescentes de manera de establecer esas reglas, dar permiso o no dar permiso y eventualmente controlar. ¿Hay carencias en ese sentido? Y yo creo que sí, pero creo que no son el corazón también de esta razón. Creo que hay carencia de personal y lo podemos hablar, más allá de que los números se mantengan constantes. Yo siempre, y los trabajadores, incluso agrupados en el sindicato, porque yo siempre digo que tomo una frase que dijeron ellos, que los recursos humanos del INAU no se arreglan con más recursos humanos. ¿No? Hay una historia que hay que ver, que capaz que se entreverá cuando uno dice la frase, pero que tiene mucha profundidad en lo que se dice. En la calificación, primero, en el desgaste que tienen los recursos humanos muchas veces de la atención directa, en la cantidad de licencias prolongadas que tenemos de los educadores o apartados del trato por diferentes situaciones que van a trabajar en un lugar más administrativo, porque hay un desgaste interno del día a día en estas situaciones que es difícil de sostener cuando no hay cuidado de una institución para quienes trabajan con estas situaciones.
Si vos tenés 20 gurises en un centro y tenés la relación o el ratio que se establece y hay, ¿no? Y estás bañando a uno, cuidando a uno, haciendo uno, la relación no es 1 a 1, ¿no? Ni 1 a 3, nunca va a ser eso. Entonces esas posibilidades en forma numérica pueden existir. El tema es qué hacemos para que no se quieran ir. El tema es qué hacemos para que cuando se vayan sean las menos cantidades y haya otras opciones antes de explotar y querer irme y yo pueda contener desde otro lugar. Ese es el punto, creo. Una de las situaciones, para cerrar esta parte de la entrevista, que originaron la convocatoria, siempre hablando de estas muertes, se dio el 11 de enero, como yo decía, en la Clínica Boulevard. Tengo entendido que es un centro de atención a problemáticas de salud mental. Y más allá de ese caso específico, me interesa ir a un punto que mencionaste en la sesión del viernes pasado de la Comisión Permanente y que tiene vínculo también con un crecimiento de la incidencia de los problemas de salud mental en la población que INAU atiende. ¿Qué cifras macro principales podemos manejar? Sí, si hoy en contexto hay una crisis de salud mental en la población que también atraviesa a los gurises, porque vos hiciste referencia a que yo soy pediatra, ¿no? Y eso fue un encuentro diario y vimos cómo fueron creciendo las situaciones vinculadas a salud mental en toda la población, de los gurises. No solamente en los que tienen mayores debilidades en términos económicos. Hay un tema con la salud mental donde tenemos que poner ojo. Específicamente en estos gurises hay que hacer un doble clic. O sea, estos gurises fueron alojados en el INAU porque hay una historia de vida que les atravesó su vida, su cabeza, sus emociones. Entonces requieren más cuidado en la salud mental. Nosotros veíamos y traíamos como cifras alarmantes, es que en los últimos tiempos, del 2020 al 2024, los intentos de autoeliminación dentro del sistema de protección especial crecieron casi un 100%. Las intervenciones en salud mental en el mismo periodo aumentaron un 276%. O sea, estamos necesitando poner foco en la salud mental de estos gurises. ¿Y qué pasó? ¿Qué explicación se le encuentra a ese aumento, me sale decir exponencial, o por lo menos muy significativo? Bueno, yo creo que hay muchas cosas a nivel del contexto. Por eso nosotros decíamos que no podemos fracturar el INAU dentro de lo que se refiere a un contexto más global. La violencia aumentó, lo reportan los datos del CIPIAB, ¿no? Cuando nosotros hacemos referencia y son los que se registran. Hay gurises, y yo lo contaba desde mi profesión, nosotros teníamos eventualmente algún niño herido de bala, era como algo, ¿no? Y que venía sobre todo de alguna negligencia, un descuido, una situación. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes hoy por hoy tenemos heridos de bala? ¿Cuántos fallecimientos ocurren por estas situaciones? ¿Cómo están los gurises expuestos a las violencias comunitarias? Los gurises muchas veces son parte de las cadenas de las economías ilícitas. Entonces hay una realidad, ¿no?, donde está permeando en las vidas de estos gurises, que además venimos diciendo que ingresan en una institución porque hay situaciones vinculadas a la vulneración de derechos que tienen que ver con sus propias historias, ¿no? No estamos hablando solamente de la violencia territorial, estamos hablando de una violencia sexual muchas veces. O sea, esos son los temas que más comulgan para que los gurises estén adentro de una institución. Y da cuenta de, si yo te dijera, es cuántos gurises del sistema de protección especial necesitan cuidado en la salud mental. Todos. Todos. El tema es cuál tipo de intervención. Todos necesitan un psiquiatra y no, capaz que no. Todos necesitan fármacos, capaz que no. Porque uno también, cuando habla de salud mental, tiende a pensar solamente en el lugar médico de la atención. Y hay otras formas de trabajar en la salud mental de los gurises, sobre todo de los gurises. Porque en las infancias y en las adolescencias todavía estamos a tiempo de hacer cosas. Nosotros siempre decimos, los diagnósticos en pediatría se escriben con lápiz, porque hay mucha posibilidad de borrarlo y empezar a reescribir de vuelta. Y esto es el precepto de que hablábamos de la antidestina. Y apuntando a lo que entonces se va a hacer ante ese problema, ¿cuál es la hoja de ruta? Bueno, nosotros primero tenemos un inicio de hoja de ruta que para nosotros es de verdad donde está el corazón, de donde se empiezan a despertar la posibilidad de transformar las vidas, ¿no? Que tiene que ver con la desinternación de los gurises de la institución y con la erradicación de la internación de 0 a 3 años. Una institución, por más que cuide bien, no da las garantías de lo que precisa un recién nacido,
un niño pequeño, porque en realidad la sostenibilidad de los cuidados y esta cuestión de visibilizar a los cuidadores permanentes, sos el mismo que me vas a cuidar hoy y mañana y hoy de noche y los fines de semana, no están cambiando, no genero una relación y un vínculo contigo y de repente un día vos no estás y yo te estoy buscando. Esa cuestión tan, ¿no? Que uno puede decir, pero si la institución cuida bien, por más que cuide bien. Hay educadores que se van, tienen sus turnos, que no siempre están. Esto que hablábamos hoy de lo numérico y también la capacitación de los cuidadores. Entonces, desinternar de 0 a 3 para nosotros es el inicio de poder construir una vida para los gurises diferentes a una institución. ¿Y eso políticamente cómo se resuelve? ¿Eso requiere un proyecto de ley? ¿Esa es una potestad que INAU ya tiene? Y después en lo concreto, ¿cómo se va a materializar? Es decir, ¿qué adaptaciones hay que hacer a la normativa actual para que eso se pueda resolver del modo más efectivo y rápido posible? En realidad no son cambios normativos, ya hay un proyecto, de hecho ya está el llamado a organizaciones civiles, porque es con las organizaciones civiles que vamos a trabajar. Este proyecto tiene algunos componentes diferenciales que en general van a ser la desinternación de los niños de 0 a 3 que ya están en la institución y el no ingreso de gurises de 0 a 3 años a la institución, ¿no? Esta cuestión del Pereira Rosell, la idea es que no vayan a una residencia del INAU de 24 horas, sino que tengan la posibilidad de ser recibidos en una familia. Por derecho, no es un corte hacia atrás, sino que esto tiene un efecto hacia adelante también, es decir, que a futuro esto ya funcione de otra manera. Ahí está, es hacia atrás y hacia adelante, ¿no? O sea, desinternemos a los que están y no permitamos que ingresen en estas edades, por lo menos para empezar, ¿Los ¿no? que están cuántos son? En este aproximadamente 300. Ajá, bien. 280, va modificándose en el día a día, pero son aproximadamente estos, distribuidos en todo el territorio nacional con una mayor concentración en Montevideo, área metropolitana, Canelones. Ya salió el proyecto lo que tiene es la selección de organizaciones civiles, se va a trabajar en 3 fases, primero en un diagnóstico de la situación de cada niño, en reconstruir esa pequeña biografía, para saber qué posibilidades de cuidados tenemos, si es posible sostener el vínculo con su familia de origen. La familia de origen no solamente son el papá o la mamá de ese niño, sino también familias, ¿no? Abuelos, abuelas, tíos, primos. Cuando hacemos referencia a la familia de origen, hablamos de la familia biológica, familia extendida, porque no solamente son los progenitores. Después la posibilidad de un acogimiento familiar o la posibilidad de la adopción en caso de que estén en condición de adoptabilidad. Uno hace esa biografía y dice, ¿qué tengo, no? ¿Cuáles son mis oportunidades para trabajar acá? Esta cuestión que decíamos hoy, ¿no? De la familia biológica puede cuidar, pero le faltan elementos para sostener los cuidados y no tienen que ver con un descuido, ¿no? En materia afectiva o en materia de querer desear y poder aportar desde ese lugar. Entonces, una vez hecha esta reconstrucción de esa vida, de ese trayectito capaz de vida, ver cuáles son las posibilidades. Y después hay un trabajo de 1 año que tiene que ver con el acompañamiento. Por eso decimos, no es desinstitucionalización, porque la institución va a seguir acompañando, es desinternación. Si es con la familia de origen, hay equipos que van a trabajar y equipos especializados, ¿no? Estamos hablando de psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, que acompañan por 1 año durante toda esta reinserción y ¿no? Dar garantía y el apoyo de los cuidados en territorio. ¿Tá? Si es condición de adoptabilidad también se va a acompañar, pero va a tomar las riendas más que nada el equipo o el área de adopciones. Y si es una familia de acogida, acordemos que las familias de acogida son cuidados transitorios, donde se define el destino posterior, que puede ser revincularse a las familias de origen con las que estamos trabajando, o bueno, terminar siendo acogido por una familia adoptiva. Eso dura 1 año y después está como el cierre de la situación, que no es desvincularse del INAU porque van a seguir trabajando con proyectos parciales, con los CAIF, por ejemplo, con despliegues de proyectos que tiene la institución, pero que dan cuenta de la posibilidad de los gurises de vivir en familia y en una comunidad. Recién hablaste de las familias de acogida que desarrollan una tarea que en general se reconoce, pero que también carga con eso de saber que pese al vínculo afectivo que se pueda generar en un momento, ese niño, niña, en general muy pequeño, sigue una trayectoria y puede terminar siendo adoptada por otra familia, es decir, no siempre permanece. A ver si lo digo bien.
es así, en tal caso, ¿por qué? ¿Y hay chance de que en un eventual escenario de adopción posterior esa familia tenga la posibilidad de postularse? Lo dijiste bien, ¿no? A términos de lo que uno a nivel individual hace, uno dice qué difícil, ¿no? Esto de poder... La familia de acogida no tienen por qué perder el vínculo, si van, muchas de ellas los mantienen. Yo creo que es un acto de generosidad imponente. Y es un acto de generosidad que necesitamos poder replicar porque es la posibilidad de los gurises. Seguramente tendremos después en los días testimonios de algunas familias de acogida. Uno, la verdad que le da toda una admiración y una profunda admiración poder acoger y poder hacer vivir en familia a estos gurises, darles todo el amor y después desprenderse sabiendo que está bueno, que le dieron una oportunidad que va a estar y que seguramente marque su vida. En lo que es la normativa de adopción acá, increíblemente las familias de acogida, si después quieren adoptar, no pueden hacerlo. Eso hay que estudiarlo. Dijiste increíblemente. Sí, increíblemente, y capaz que esto es un sentimiento que lo digo a nivel personal, no porque de alguien que se encariñó. Está bien que en algún momento el proceso haya sido así, porque esto es cuestión de la familia de acogida, tiene que ver con la transitoriedad, y las familias de acogida lo saben. Saben que su vínculo con esos niños, incluso con adolescentes, porque hay familias de acogida que también han recibido adolescentes, son transitorios, que donde se pueda definir que ellos puedan volver a su familia biológica o extendida, o de repente de tener una condición de adoptabilidad, la mayoría lo entienden y lo aceptan porque ese fue el acuerdo cuando decidieron ser familia de acogida. El tema es que hay que revisar algunos aspectos normativos para poder entender o dar posibilidades de esto. Y nosotros estamos a fin de revisarlos. Quiero volver a lo que se mencionó en el llamado a sala del viernes pasado, pero que dialoga con algunos temas de los que hablaste recién en estas últimas respuestas, porque te referiste al rol de los centros CAIF en general, incluso también con respecto a estos niños y niñas que se apuesta a desinternar, es decir, la institución va a seguir teniendo, aunque no estén 24 horas institucionalizados, determinado seguimiento, por ejemplo, a través de esos centros CAIF, a los que además accede una población muy distinta, desde distintos lugares, ¿no? Y por distintos motivos. En este sentido, uno de los legisladores presentes en la sesión del otro día, Pablo Abdala, que fue presidente de INAHU en la mayor parte del gobierno pasado, no el último, pero sí el primero, expresó preocupación, Abdala es diputado del Partido Nacional, porque en sala se habría dicho que se apunta a revisar la estrategia vinculada a los centros CAIF en función de la caída de la natalidad, basándose en el resultado del proceso de diálogo social todavía abierto impulsado por el actual gobierno. Ahí Abdala prendió alguna luz de alarma, por decirlo de alguna manera, que hay que entender de ese proceso de revisión, si es que se lo puede llamar así. Sí, absolutamente. Primero que nosotros, como uruguayos y como uruguayas, estamos muy orgullosas del CAIF. No venimos a destruir políticas de gobiernos y de Estado que dieron respuesta a la atención de los gurises, sino a sostenerlas y a fortalecerlas. Eso, cualquiera que haya pasado por diferentes situaciones en las que haya estado con los gurises sabe que los CAIF son una herramienta fundamental para la atención de los niños y de sus familias. O sea que siempre va a estar en nuestro espíritu fortalecer los CAIF. Y eso lo quiero dejar claro y disipar cualquier duda. Cuando nosotros llegamos había una crisis en función de los CAIF. De hecho, en el último tiempo, antes de que nosotros ingresáramos, se dieron 45 subsidios a CAIF que no se podían sostener económicamente. Hubo una amplitud de los CAIF, una ampliación de los centros CAIF, pero no necesariamente pensaba en los lugares donde más se necesitaban o estudiando con una proyección de lo que era la tasa de natalidad en esos territorios, porque de repente tenemos lugares donde hay CAIF sin cobertura de los cupos y donde hay una demanda que no podemos satisfacer. Y esta cuestión de que dicen, bueno, pero si acá hay lugares libres, si acá no hay lugares, no los cierren, que vayan, tienen que ver con saber cómo se manejan los territorios. Muchas veces, incluso estando a 4 cuadras de un CAIF, o una mamá o su familia no puede acceder, incluso a veces por situaciones de violencia que pasan, porque te lo dicen las propias familias. Entonces, hay una lógica que tiene que ver con saber las necesidades territoriales de los gurises y de las familias. ¿Qué estamos hablando nosotros de adaptación? Nosotros tuvimos que incluso, y decidimos el año pasado, sostener el pago a los CAIF que se estaban desfinanciando y que no atendían los cupos, porque entendíamos que era una política que teníamos que mantener. El tema es si vos tenés un CAIF abierto y van 5 gurises. Y eso no es desmantelar. Esto es pedir qué necesitan esas familias para que los gurises estén. Quizás ampliar un poquito las edades.
y no recibir hasta 3, o que si hay un hermano de ese niño, la madre no tenga que pensar que va de un lado para el otro. Quizás tengamos que extender el horario, porque si una mamá, y esto tiene que ver, ¿no?, con cómo pensamos en las necesidades familiares y no solo en las instituciones, ¿no?, desde una rigidez de horario, sale a las 7 de trabajar, le sirve que haya un CAIF que abra hasta las 7 de la tarde, o que le podamos extender dentro de la propia necesidad de ese niño una ampliación de la atención entre 6 a 8 horas. Y para eso se generó un grupo de trabajo que lo que está viendo es cuáles son las posibilidades de esas reconversiones atendiendo las necesidades de la familia para hacer viable el CAIF sin perder la esencia del CAIF, que es trabajar con los gurises y con sus entornos. ¿Eso puede implicar el cierre de algún centro de estas características? No lo estamos pensando. Lo que estamos pensando es en la reconversión. Otra de las preguntas que hizo la oposición está vinculada a cambios jerárquicos o en determinados roles de la estructura de INAU. Abdala justamente habló de descabezamiento interpreto determinadas jerarquías o roles en centros de 24 horas y desmembramiento puntualmente del área de adopciones por separación de jurídica del niño de esa área. Robert Silva, el convocante, senador colorado, cuestionó designaciones en encargaturas, según dijo, porque no se llamó a concurso y se usaron criterios políticos. ¿Qué respondió el gobierno ahí? Primero lo que va a responder es que siempre va a estar de acuerdo con los llamados a concurso. Los llamados a concurso no son fáciles a veces de implementar y tienen un tiempo para hacer llamados y además para que se concreten. Nosotros ya los empezamos. De hecho, ya empezamos a fortalecer los centros de breve estadía a través de llamado a concurso a técnicos. Hicimos un llamado a educadores. Cuando nosotros entramos no había una lista de prelación para los 18 departamentos, exceptuando Montevideo. Ya la establecimos, de hecho ingresaron educadores, o sea que estamos trabajando y estamos trabajando desde adentro de la institución, pero también con la Oficina Nacional de Servicio Civil, acordando la estructura para el proyecto. Y eso es lo más interesante. Uno no dice cuántos recursos humanos necesito porque sí. Uno lo que dice es qué quiero lograr, cuáles son los productos que quiero obtener. Para llegar a eso, ¿qué necesito? ¿Cómo reordeno la situación? Y eso es así, es uno de nuestros pilares porque el eje 1 de nuestro plan estratégico tiene que ver con el fortalecimiento institucional. Sí a los concursos, sí a la transparencia de los concursos también, pero mientras tanto uno tiene que designar. Y el tema de la designación de cargaturas no es de esta administración, también lo trajo Abdala, hace muchísimo tiempo que se genera. Las encargaturas son tareas designadas, es un contrato precario que se da y no es definitivo para cubrir una función. Eso tiene que quedar claro porque desde ese lugar está mencionado incluso en la normativa. Nosotros no podemos dejar centros de 24 horas acéfalos. Y lo decía el vicepresidente Mauricio Fuentes, incluso también en la comparecencia Sala. Por ejemplo, un director de un departamental vuelve a su institución de origen porque era un pase en comisión. Deja la dirección sin ser vacante. Sí. Y uno dice, voy a llamar al que está abajo, no por discreción, al que está abajo. Lo nombro encargado del que está abajo, pero tengo que nombrar y tengo que ir subiendo. O sea, cuando uno mueve una pieza, se mueven todas. Y quiero ser enfática en esto. La administración anterior terminó con 1.380 encargaturas. Nosotros a diciembre del 2025 teníamos 1.361 encargaturas, 19 menos, que no es un número. Se movieron 170, pero esas 170, o sea, en el total, se movieron porque hay jubilaciones, hay personas que estaban subrogando y había que definirlas, ¿no?, que estaban pendientes de hacer su llamado, y hay algunas cuestiones que tuvimos que dar. O sea, un centro de estudio de derivación sin psicólogo tenemos que encargar mientras se haga el llamado a concurso, y así está definido, que mientras se hagan los llamados a concurso. Y fortalecimos algunas áreas también, porque también las designaciones de algunos lugares que son para referencia tenían que ver con las capacidades de esa persona para poder liderar ese servicio. Para cerrar, yo te planteé 2 o 3 cuestionamientos con respecto a este último tema en la anterior pregunta. Abdala habló de esa separación del área de adopciones de la estructura jurídica, interpretó, jurídica del niño. Dijo, eso fue así, ¿qué explicación tiene?
En realidad todavía no hicimos ningún cambio estructural por reglamento en la normativa porque estamos trabajando con la Oficina Nacional de Servicio Civil. Nosotros llegamos y había algún pasaje de áreas a otra, incluso creación de nuevas áreas estratégicas. Había, por ejemplo, un área de salud ocupacional que estaba designada al área, pero no había recursos humanos para atender. O sea, nos encontramos con un organigrama que cuando íbamos a ver no era el organigrama real que estaba votado. O sea que no se votó, pero sí estamos pensando en hacer eso. Pero estamos pensando en hacer eso por una lógica de trabajar en el trayecto de vida de los gurises. Porque incluso hasta la propia área jurídica lo dice. Adopciones tiene que estar mucho más con la unidad de fortalecimiento de los cuidados parentales, que es donde vamos a trabajar y donde vamos a trabajar también el proyecto de desinternación, en esta lógica de que los gurises no pueden estar desagregados por las áreas que tenga desagregada la estructura, sino que tenemos que dar una concepción de trayecto de vida. Claudia Romero, presidenta de INAU, muchas gracias por la visita a la mañana de la diaria. No, muchas gracias, de verdad un placer y un gusto estar acá.